Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Igor López Carrera y soy dermatólogo pediatra y pediatra. Y vamos a hablar en esta clase acerca de la rubiola, o que también se le ha conocido en algún momento como sarampión alemán. Entonces, esta enfermedad pues es una de estas enfermedades exantemáticas bastante conocidas en el mundo. Vamos a hablar principalmente de los conceptos básicos, un poquito de su epidemiología, qué factores de riesgo tiene, cómo prevenirlo, la forma de transmisión, su cuadro clínico y su tratamiento. Al igual que las otras enfermedades exantemáticas, la verdad es que son bastante conocidas, pero esta es una enfermedad que en general pues no vamos a ver tan frecuentemente. Entonces, ahorita se las voy a explicar el por qué, ya no la vamos a ver. Pero bueno, aquí vamos a ver esta pregunta. La rubiola, junto con el sarampión, la escarlatina y el eritema infeccioso, entre otras, se considera una de las enfermedades exantemáticas clásicas de la infancia. Esta se corresponde a la denominada segunda enfermedad, quinta enfermedad, tercera enfermedad o sexta enfermedad. ¿Se acuerdan que ya hemos estado valorando los diferentes tipos de las enfermedades exantemáticas? Entonces, esta es la tercera enfermedad. Entonces, como ustedes recordarán, esto acuérdense que lo voy a estar explicando en cada una de estas enfermedades exantemáticas para que lo recuerden y lo estén repasando. Y acuérdense que estas enfermedades exantemáticas son hasta cierto punto bastante frecuentes, o eran bastante frecuentes antes de la vacunación. Entonces, esta es una enfermedad viral aguda, transmisible, que es autolimitada, afecta a niños y adultos y tiene un gran poder teratogénico. Entonces, esta es una de las cuestiones más importantes por las cuales es relevante conocer acerca de la rubiola, sobre todo por esta alteración de la rubiola congénita. Entonces, recordando las enfermedades, la primera enfermedad es el sarampión, la segunda enfermedad es la escarlatina, la tercera enfermedad es la rubiola, la cuarta enfermedad es el síndrome de la piel escaldada estafilocócica. La quinta enfermedad, el eritema infeccioso, que es dado por parvovirus B19. La sexta, el exantema súbito, con el virus del herpes tipo 6. Y bueno, tenemos otros exantemas que nos pueden dar otro tipo de enfermedades. Entonces, recuerden que las clasificaciones de las enfermedades exantemáticas, según las guías de práctica clínica, es dependiendo las características morfológicas, cómo se están cambiando cada una de ellas. Podemos encontrarlas de forma maculopapulares, como la vamos a encontrar en esta enfermedad específicamente, pero podemos encontrar alteraciones purpúrico-petequiales, enfermedades como vasculitis, eritematosas difusas con descamación, como muchas otras enfermedades, vesiculopustulosas, anulares o misceláneos, que cada una de estas pues tiene sus enfermedades características. Y la etiología puede ser directamente al problema que nos está dando la enfermedad, o indirectamente, que es relativo hacia, más bien relacionado hacia lo que están haciendo estas virus, por ejemplo, en el cuerpo. Entonces, recordamos que el virus de la rubiola es del género Rubivirus, de la familia Togaviridae, y es un virus del RNA. La encontramos en todo el mundo, y la mayor incidencia en México es en lactantes y en preescolares. Pero la generalidad de esta enfermedad es que la veamos más en pacientes adolescentes. Se va a ver más, igual que todas las enfermedades virales, con picos en la primavera, algunas más en invierno-primavera, y esta será primavera-verano. Y recuerden que el humano es el único reservorio, este no se puede encontrar en ningún otro tipo de ser vivo. Entonces, como les mencionaba al principio, se conocía como el sarampión alemán, porque al principio se creía que esta rubiola era igual que el sarampión, nada más que tenía ciertas alteraciones que la hacían diferente, que pensaban que era el mismo virus, pero que era una cuestión como un poquito más leve. Se reconoció desde 1814, es moderadamente contagioso, y el 50% de estas infecciones van a ser subclínicas. Muchos de estos pacientes ni se van a dar cuenta que la presentaron. Su tasa de contagiosidad es muy baja, también se como en un 30 a un 50% de los pacientes que estén en contacto con este virus lo van a presentar. Entonces, algo bien importante, y por qué les decía que esta enfermedad en general no la vamos a ver, es porque ya se puso que la región de las Américas está declarada que ya se eliminó la rubiola. Esto desde hace muchos años ya está,
Entonces vean cómo ya se supone que ya no debe haber rubiola, aunque recuerden que muchas veces esto, dependiendo en otros países, como tengamos la cuestión de las migraciones, podemos volver a presentar este tipo de enfermedades. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos para los pacientes que les vuelva a dar, o más bien que les dé la rubiola? Pues lógicamente la falta de inmunización, sobre todo, por ejemplo, en Europa, que hay muchos movimientos antivacunas, es donde se vio que hubo otra vez un aumento en el número de casos de rubiola. Los pacientes con inmunodeficiencias, que es muchísimo más fácil que se les pegue cualquier tipo de virus, asistencia a o laborar en guarderías. Esto nos lleva a los contactos directos con pacientitos que pueden no tener un esquema de vacunación completo o el riesgo de todos modos por el contacto directo con estos. La transmisión es directamente en el contacto nasofaríngeo, esto es, gotitas de aerosol que entran directamente por la nariz o por la boca. Entonces se inhalan todos estos aerosoles, entonces es una transmisión que también se puede dar de forma vertical, esto es, de la mamá al niño. Entonces por eso esto es bien importante ver que todas las mujeres en edad reproductiva tengan su esquema de vacunación completo. El contagio en esta enfermedad se va a dar desde 10 días antes que aparezca el exantema hasta 7 días después. Entonces es un periodo bastante largo en el cual el tener contactos directos es lo complicado, ¿no? Por ejemplo, como les decía, aquí el detalle es que si el pacientito no tiene ningún signo, no tiene ningún síntoma, pero está yendo a la guardería, pues lógicamente va a estar contagiando a sus compañeritos porque va a estar al menos 10 días previos a que tenga él la sintomatología con siendo infectante. Entonces vean cómo su tasa de ataque secundario es muy baja y la mayoría pueden ser asintomáticos. Entonces, los pacientitos, el tracto respiratorio superior van a tener mayor replicación, van a tener la viremia 5 a 7 días después de la exposición y esto se disemina directamente a otros órganos como la placenta en embarazadas y el exantema está en el mayor periodo de contagio. O sea, puede ser que estos 10 días previos no contagiara tan alto, pero ya que tiene el exantema es cuando más va a estar pasando el virus. Entonces, vamos a ver que la descamación del virus puede durar varias semanas y esto después del exantema, pero lo común es que 7 días después ya no tenga nada. Entonces, otra pregunta. ¿La vacuna triple viral contra qué nos va a proteger? Sarampión, rubiola, parotiditis, viruela, sarampión y rubiola, varicela, rubiola y sarampión, sarampión, varicela y parotiditis. ¿Cuál de estas 4 opciones es la correcta? Acuérdense que la vacuna de triple viral también se le llama la MMR por sus siglas en inglés, Measles, Mumps and Rubella. Entonces, sarampión, rubiola y parotiditis es la respuesta. Entonces, la prevención de la rubiola es por la vacuna triple viral. Esta está compuesta por virus vivos atenuados. Acuérdense que los pacientitos que tienen, bueno, mujeres embarazadas, alergia a la gelatina, neomicina o pacientes con inmunosupresión o alguna deficiencia, no se pueden vacunar con virus vivos atenuados. Entonces, sobre todo si vamos a empezar con algún paciente, algún medicamento que sea inmunomodulador o inmunosupresor, lo que se tiene es primero tener un esquema de vacunación completo para después poder empezar el otro medicamento, a menos que esta enfermedad de base que tenga el paciente, pues esté peligrando la vida del paciente y ahí pues ni modo, se da primero el medicamento y ya después se valora con qué tipo de vacuna se puede atender, ¿no? Entonces, aquí lo que debemos de tener es una cobertura arriba del 90% porque acuérdense que también algo que es muy importante es algo que se le llama la vacunación rebaño. Esto es, si la gran mayoría de las personas tienen la vacuna, va a hacer que esa minoría que no se puede vacunar o que no se ha vacunado no presente la enfermedad, ¿no? Esta es aplicación intramuscular, región deltoidea en el brazo izquierdo. Y bueno, aquí otra, por ejemplo. ¿Qué vacuna está contraindicada durante el embarazo? La de la fiebre tifoidea, la del tétanos, la de la rubiola, hepatitis B o difteria. Recuerden que la gran mayoría de estas son virus inactivados. Entonces, algunas pueden ser de virus vivos, como la de la rubiola que acabamos de leer, y pues esta sería la respuesta incorrecta. Entonces, sarampión, rubiola, parotiditis no se puede poner en el embarazo. Entonces,
El cuadro clínico de los pacientes con rubiola, como les decía ya, estos periodos de incubación, que depende de dónde lo lean, pues hasta 12 a 23 días, con pródromo en los primeros 5 días, donde vamos a tener estos pródromos más frecuentemente en los adultos. En los niños puede ser que no tengamos ninguna sintomatología. Van a tener fiebre de bajo grado, van a tener malestar general. Empieza el exantema entre el día 6 y el día 10 y vamos a empezar con un exantema maculopapular de color rosado que inicia cefalocaudal. Va a empezar en la cabeza y de ahí se va a distribuir caudalmente. Estas lesioncitas no coalescen, no se unen una con las otras y desaparecen 1 a 3 días. Entonces, algo muy clásico, muy típico de estos pacientitos es que presenten linfadenopatía. Estos pacientes, a diferencia de los pacientes con sarampión, van a presentar un exantema muy semejante, pero no tienen las alteraciones en los ojos, o sea, no van a tener la conjuntivitis y estos van a presentar más como una cara tipo de luna llena, van a tener las adenopatías cervicales son muy importantes y eso hace que tengamos ese diagnóstico diferencial. Al igual que el paciente con sarampión, estos pacientitos con rubiola no presentan fotofobia y sobre todo no se ven tan mal. O sea, por eso es que los pacientes antes se confundían y decían que era un sarampión alemán. Entonces, aquí vamos a tener linfadenopatías postauriculares y occipitales, que son los que nos van a dar esta cara como de luna llena. Algo muy importante a reconocer es el enantema. Acuérdense que exantema es presentar lesiones en piel. Enantema es presentar lesiones a nivel de las mucosas y estas máculas eritematosas y estas petequias que podemos ver en el paladar de los pacientes se les llaman manchas de Forchheimer. Esto es muy típico de la rubiola. Entonces, el diagnóstico que se debe hacer es clínico. Si tienes alguna duda, tenemos que hacer IgM e IgG para saber si la enfermedad es nueva con una IgM o que ya presenta un tiempo con la IgG. Entonces, algo de lo que debemos de estar muy pendientes es el síndrome de rubiola congénita. Acuérdense que esto se valora sobre todo en los recién nacidos que tienen alguna alteración con el perfil TORCH, ¿no? En el cual vamos a encontrar toxoplasmosis, otras infecciones como las que podemos leer aquí, rubiola, citomegalovirus o herpes. Entonces, esto buscamos anticuerpos IgG e IgM contra cualquiera de todas estas enfermedades, ya hay hasta un panel completo que tú puedes pedir, un panel de TORCH, para que los recién nacidos se los hagan en caso de tener alguna sospecha. Entonces, aquí el espectro de las manifestaciones clínicas por la infección intrauterina pueden ser desde que tengan aborto, pérdidas gestacionales, alteraciones morfológicas. Algo muy importante es si lo presentan sobre todo entre las 8 y las 10 semanas de gestación, sobre todo todos los que tengan menos de 16 semanas van a presentar algún tipo de alteración. Entonces, esta rubiola congénita lo que vamos a tener es un riesgo en las primeras 16 semanas hasta un 65% con hematopoiesis extramedular. Podemos verlo en estos pacientitos que nacen y tienen como esta característica en la piel que parece panecillos de arándanos, por eso se le llama el blueberry muffin, que son esta hematopoiesis extramedular que se alcanza a ver como lesiones papulares o máculas de color violáceo y que nos dan esta alteración a nivel de piel. Pueden presentar cataratas congénitas, bajo peso al nacer, que es lo más común, retraso de crecimiento intrauterino y sordera neurosensorial que puede ir progresando poco a poco. O sea, el paciente no nace sordo, pero está progresando esta sordera neurosensorial y pueden presentar diferentes cardiopatías. Persistencia de conducto arterioso, comunicación interventricular, interauricular o también presentar estenosis de la pulmonar. Entonces, tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus en el segundo año de vida. Aquí la pregunta es, un recién nacido pretérmino de la gesta 2, ya tuvo un aborto previo, producto de embarazo sin control prenatal. Se obtuvo por parto vaginal hasta las 34 semanas de gestación. En sus primeras 12 horas de vida, la exploración se encuentra ictérico y una dermatosis en pastelillo de frambuesas. Los datos clínicos que sugieren la presencia de rubiola congénita son la catarata, la cardiopatía y la hipoacusia, atrofia del iris, hipotonía y presencia de crisis convulsivas, neumonía intersticial, microcefalia o calcificaciones cerebrales, miocarditis, atrofia del iris e hipoacusia, microftalmia, panencefalitis progresiva y microcefalia. Entonces, aquí, como ya hablábamos, ¿cuáles son las típicas que vamos a encontrar en estos pacientitos
pues son la catarata, la cardiopatía y la hipoacusia. Todas las demás se pueden presentar en otras de las enfermedades del síndrome TORCH, y es por eso que vienen en este tipo de respuestas. Entonces, algo bien importante es saber si tenemos o no tenemos un caso directamente. Puede haber tres diferentes tipos de casos. El caso probable, en el cual que es un paciente menor que presenta una o más de las siguientes alteraciones, defectos o malformaciones. Puede tener alteraciones auditivas, patología ocular congénita, enfermedad cardíaca también congénita, alteraciones neurológicas y una púrpura trombocitopénica. El caso confirmado es todo en el cual tiene una infección por rubiola mediante técnicas de laboratorio, estos hechas en el INDRE, que es el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Todo paciente que se sospecha con rubiola tiene que notificarse y se tienen que hacer estudios, porque no es una enfermedad que deberíamos de tener en México, entonces es algo bien importante. Sobre todo a mí me llegan muchísimos pacientes que de repente dicen, no, pues a mí me dio rubiola, no, a mí me dio sarampión. Y les pregunto, ¿les hicieron estudios? ¿A los niños les hicieron algún estudio para saber si era sarampión o rubiola? Y dicen, no, solamente el doctor me dijo que eso era. No se debe hacer de esa forma. ¿Por qué? Porque la mayoría de los exantemas virales que te pueden dar por otro tipo de virus se van y se quitan de forma común, pero no son de reporte inmediato. Y el caso importado son casos confirmados con evidencia epidemiológica que se presentó después en la que presentó exposición al virus fuera del país 23 días previos al inicio de la concepción y hasta la semana 20. Entonces, el diagnóstico es hacerle ELISA, IgM, y inhibición de hemaglutinación, anticuerpos por inmunofluorescencia, PCR de tiempo real, y acuérdense que algo bien importante en su examen, si algo les pregunta cuál es el mejor diagnóstico para esto, siempre va a ser incorrecto la biopsia. La biopsia no se hace para saber qué enfermedad exantemática tienen los pacientes. Tratamiento debe ser sintomático, no hay nada que se pueda hacer, solamente hay que dar antipiréticos. Lo que se puede hacer, sobre todo en personas de alto riesgo, por ejemplo, mujeres que están en contacto con un paciente con este caso sospechoso, un caso ya que se supo que sí era rubiola, hay que darles profilaxis, sobre todo cuando esta mujer no ha tenido el esquema de vacunación completo, y lo que se puede hacer es dar gamma globulina intravenosa. Y algo que también es muy importante es si tenemos pacientes pequeñitos que sabemos que ya están en contacto con estos pacientes que tienen rubiola, lo que se debe hacer es vacunar antes de pasar las 72 horas de la exposición, con lo que se sabe que pueden tener un muy buen efecto contra la enfermedad. Entonces, el manejo que se debe hacer en estos pacientes es aislarlos por 7 días después del inicio del exantema y enfermedad de notificación inmediata a jurisdicción sanitaria. Y esto es necesario que lo reporten, ya sea si está en centros de salud, si está en un consultorio privado, ya sea si está en un hospital de gobierno o hospitales privados. Todo esto se tiene que hacer porque rubiola no deberíamos de tener en México. Entonces, es importante que haya quedado claro toda esta cuestión y espero que esto les ayude mucho también para su examen, porque seguramente preguntas de estas enfermedades exantemáticas siempre van a venir.
Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Igor López Carrera, soy pediatra, dermatólogo pediatra y hoy vamos a hablar de varicela, que también en algún momento de la vida se le ha llamado la viruela loca porque simplemente tenía características semejantes a la viruela, pero de una cuestión más benévola y que pasaba más fácil entre los diferentes pacientes. Entonces, es una entidad bastante frecuente que ustedes van a ver muy común, sobre todo en algunos episodios por brotes que se dan luego en algunas escuelas o con las famosas fiestas de varicela que de repente hacen algunas personas, que no son recomendables para nada, pero bueno, es parte de la cultura popular mexicana, de repente decir, ah, pues tiene varicela, llévense a sus niños a que alguien más los contagie y pues de ahí ya tengan la inmunidad hacia esta enfermedad, que en general, afortunadamente, en la gran mayoría de los casos es bastante benéfica. Entonces, vamos a ver estos conceptos básicos, la epidemiología, cuáles son los factores de riesgo, cómo lo podemos prevenir, la transmisión y el cuadro clínico y un poquito del tratamiento. Entonces, de la cuestión de los conceptos básicos, acuérdense que aquí algo que vamos a hacer es ver cuáles son las enfermedades exantemáticas de la infancia. En las 3 clases del día de hoy que vamos a ver, pues lógicamente vamos a hablar casi de lo mismo. Entonces, todas estas infecciones contagiosas autolimitadas por el virus de varicela zoster es el que nos va a dar la varicela. Entonces, acuérdense que también el virus de varicela, hay 8 diferentes tipos, de los cuales la varicela es el tipo número 3. 8 tipos de herpes virus que van a infectar al ser humano y el tercero es el virus de la varicela zoster. Entonces, aquí vean cómo es bien importante que nosotros sepamos que en los niños la primoinfección causa la varicela, mientras que en la segunda infección, que no solamente es dada en adultos, pero es muchísimo más frecuente, puede causar herpes zóster. Entonces, recordemos otra vez un poquito acerca de las enfermedades exantemáticas de la infancia. Acuérdense que hubo en algún momento en el que se ponían 4 diferentes enfermedades, perdón, las enfermedades se dividían entre de la primera hasta la sexta enfermedad y en las cuales otras que podemos ver aquí. Por ejemplo, la primera enfermedad es el sarampión, que nos lo daba el virus del sarampión. La segunda, la escarlatina, por Streptococcus pyogenes. La tercera enfermedad, la rubiola o el sarampión alemán, que lo da el virus de la rubiola, que vamos a ver también en las clases, la primera y la tercera enfermedad. La cuarta enfermedad ahora se conoce como el síndrome de la piel escaldada estafilocócica, que en otros momentos se consideraba otro tipo de enfermedades, que ya se quitó. La quinta enfermedad, el eritema infeccioso, dado por parvovirus B19. Y la sexta enfermedad te lo da el exantema súbito, que es por virus del herpes tipo 6. Aquí las guías de práctica clínica, acuérdense que va a clasificar conforme a las diferentes características morfológicas directamente de cada una de estas. Entonces, las enfermedades exantemáticas, lo más común y lo más frecuente que vamos a ver son enfermedades maculopapulares, pero no quiere decir que todas estas enfermedades nosotros debamos decir que son maculopapulares. ¿Por qué? Porque podemos encontrar muchas otras alteraciones directamente en los pacientitos, por ejemplo, enfermedades purpúricas, petequiales, enfermedades que son vasculíticas, otras que tengan un eritema difuso que presenten algún tipo de descamación. Pudiéramos pensar, por ejemplo, la pityriasis rosada de Gibert, las enfermedades vesículo-pustulares, aquí entraría, por ejemplo, la varicela, las que tienen disposición anular, como en el eritema anular centrífugo, y otras misceláneas que tienen combinaciones de estas. Y bueno, dependiendo de la etiología de cada una de estas enfermedades, puede ser algo directo o infeccioso o indirecto o parainfeccioso. Esto quiere decir una respuesta a el virus, pero que no sea secundario a este virus. Entonces, tenemos que recordar que de la varicela, el humano es el único reservorio, entonces nada más lo podemos contagiar por el contacto directo con otra persona. Entonces, como ya les decía, virus de la varicela zoster, el virus de los herpes es el tipo 3, que es un virus de DNA bicatenario. Entonces, el detalle es que como todas las enfermedades por herpes virus, después de tener una primoinfección, el virus se mantiene latente, generalmente en la raíz de los ganglios dorsales. Ahí es donde se queda esta enfermedad. Entonces, esta la vamos a encontrar de forma endémica, en cualquier lado puede haber, y de una distribución mundial en la cual nos podemos contagiar en cualquier lado.
Entonces, aquí bien importante, cómo se va a ir contagiando es las gotitas respiratorias y el contacto directo con el líquido de las lesiones infecciosas es lo que me va a hacer que el paciente se pueda contagiar. Esto es, si el paciente tiene varicela o tiene herpes zóster y ya está en episodio de todas las lesiones en costra, ya no es contagioso. Tiene que estar en contacto con el líquido o con el paciente hablando directamente con él por estas gotitas respiratorias. Es muy contagioso, tiene una tasa de ataque secundario entre un 80 y 90%, o sea, 1 o 2 de cada 10 personas son las únicas que no se van a contagiar si están en contacto con este paciente. Y algo bien importante también es que generalmente es más agresivo las personas que van y tienen el contacto por un contacto estrecho con estos pacientes. Esto es, la tasa de contagio es más fuerte o los efectos son más fuertes en los que van y tienen contacto estrecho con ellos con intención. Si es sin intención, por ejemplo, que las gotitas de aire pasan y todo eso, no es tan contagiosa porque tiene mucho que ver con la carga viral. Entonces, es más común en el invierno tardío o en primavera, al igual que todas las enfermedades virales. Y transmisión, siempre es bien importante que 2 días previos a que empiecen con la sintomatología hasta que todas estas lesiones se encuentren en costa. Entonces, lo que van a presentar estos pacientes es, una vez que ya están en contacto con el virus, van a tener una replicación linfática de forma local. Después, esta primera viremia va a llegar 2 a 4 días después, la cual se va a esparcir directamente en el hígado, en el vaso y en los ganglios sensitivos. Posteriormente viene la segunda viremia, que esa es la que nosotros vamos a ver a los pacientes. Aquí va a llegar que es contagioso el paciente 2 días antes hasta que empieza la diseminación a piel directamente y hasta que tiene el periodo de costra. Entonces se queda latente en los ganglios dorsales y eso es lo que hace que de grandes o tiempo después nos dé un herpes zóster. Entonces, la cuestión de los factores de riesgo, pues bueno, no hay una predicción racial directamente, pero económica ni de género, entonces simplemente le puede dar a cualquier persona. Algo que sí te puede llevar es la falta de inmunización. Acuérdense que ya tenemos vacunas para varicela que se deben de poner entre los 12 y los 15 meses y la segunda dosis hacia los 4 años y en pacientes que no han sido inmunizados se les debe de aplicar 2 dosis más o menos entre 6 a 8 semanas de separación. Ya si quieres hacer también un esquema corto, ¿por qué? Porque hay un brote o alguna cosa así, tú hagan de cuenta que algún sobrinito o si ustedes tienen hijos, no tiene apenas 18 meses y nada más tiene una sola vacuna y hay un brote en la escuela o en la guardería, pues vale la pena que se le vuelva a poner la vacuna si ya pasaron estas 6 a 8 semanas. Los pacientes también inmunodeficientes pues tienen sobre todo mucho riesgo de hacer complicaciones, la asistencia o laborar en guarderías, al igual que en estos meses donde es más común presentar. Como les decía, aquí la infección primaria confiere inmunidad de por vida, entonces quiere decir que ya estamos allá, que tuvimos el contacto con este virus, pues ya no nos va a volver a dar la enfermedad. Esto en la gran mayoría de los pacientes. Hay muchos casos muy raros que se han reportado en la literatura, pero sí puedes presentar varicela 2 veces, que no es lo común. Esto es directamente con lo que ya habíamos visto. Entonces, el periodo de incubación es entre 10 y 21 días. O sea, tú tuviste hasta 3 semanas antes el contacto con esto. Entonces, de ahí empiezan los pacientes, que algunos de ellos pueden presentar los pródromos, van a presentar fiebre, malestar general, cefalea y algunos niños hasta dolores musculares, que en algunos casos no es tan común. Entonces, vamos a ver que ya que empezó este pródromo, va a empezar el exantema. Vamos a notar, sobre todo en la línea de implantación del cabello, algo muy importante es que la varicela generalmente empieza en la región atrás de los oídos. Si ustedes están sospechando en varicela y el paciente no tiene lesiones atrás de los oídos, puede ser que te estés equivocando de diagnóstico. No siempre, pero hay que estar vigilando. Vamos a ver de ahí que va hacia tronco y extremidades y acuérdense que la distribución es centrípeta. Esto quiere decir empieza en el centro y va hacia las afueras. Entonces, estas lesiones, algo que tienen muy característico también es que son muy pruriginosas y lo que vamos a ver, sobre todo en la primer viremia que está a nivel, bueno, perdón, ya la segunda viremia, cuando vemos la viremia en piel, a eso me refería, vamos a ver que empiezan con esas máculas y después pápulas, que de ahí se vuelven vesículas y a partir del cuarto día ya empezamos a tener como otro brote. Entonces vamos a encontrar diferentes lesiones en diferentes estadios. Podemos tener las costras, podemos tener las vesículas, tenemos las pápulas
pústulas en ocasiones. Y algo que se comenta es que son vesículas con base eritematosa y esto se ve como unas gotas de rocío en pétalos de rosa. Entonces, esta es una característica que pueden ver en su examen. Si ven eh, esta composición medio poética en alguna de las preguntas, pues es varicela. Nuevas lesiones, 3 a 4 días, con un polimorfismo sincrónico y sexto día, la mayoría de los pacientes ya tienen puras costritas y ya una vez que están en puras costras, esto ya no es contagioso. Entonces, aquí podemos ver cómo se empieza a ver los pacientes con el tipo de lesiones. Vean cómo vamos a encontrar todas estas lesiones como en el rocío en pétalo de rosa. Y hay algo bien importante que muchas de estas lesiones se pueden confundir con molusco contagioso. ¿Por qué? Porque también van a tener un centro umbilicado. Pero acuérdense que el molusco contagioso se tarda mucho en salir. Si es algo muy súbito, no va a ser molusco contagioso, tienes que pensar en varicela. Entonces vean cómo van cambiando estas lesiones poco a poco hasta irse diseminando. Entonces, el detalle también aquí con los pacientitos es que puede haber muchas complicaciones. Por eso no es bueno hacer este tipo de fiestas de varicela. ¿Por qué? Porque los pacientes de todos modos pueden tener algún riesgo de hacer algo más, ¿no? Entonces, las complicaciones, lo más común, sobreinfección bacteriana. Estos pacientes van a tener impetiginización, sobre todo por Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, y esto puede llevar a una bacteremia en algunos de nuestros pacientes. Puede haber compromiso neurológico por ocasionar encefalitis, ataxia cerebelosa o, en algunos casos graves y más feos, sería el síndrome de Guillain-Barré, que acuérdense que es esta parálisis del cuerpo. El síndrome de Reye es esta encefalopatía aguda que tiene degeneración grasa visceral y hepatopatía, y esto es en los pacientitos a los que se les daba antes aspirina. Por eso la aspirina ya se quitó de dar como tratamiento antipirético en los pacientes pediátricos por esta alteración que estaba muy frecuente y se vieron que era una asociación directa con la aspirina. Entonces, ahora por eso ya no se les da aspirina y ya ahora se les da únicamente paracetamol o ibuprofeno, dependiendo que sea lo más fácil que tengan a la mano. La glomerulonefritis también se les puede dar a los pacientes, sobre todo aquí es más común en los adultos, es más severo, pero también podemos tener neumonías en los adultos y estos van a presentar fiebres altas, lesiones hemorrágicas o lesiones purpúricas y esto es lo que debemos de vigilar también. Puede haber algunas varicelas que se llaman varicelas hemorrágicas que pueden semejar otras cuestiones. Por ejemplo, si ahorita lo estamos viendo en el contexto epidemiológico, pues parecería también una viruela símica, pero aquí es un poquito más benévola que la viruela símica porque no va a dejar tantas lesiones. Entonces, también podemos tener neuritis óptica, queratitis, miocarditis, artritis, hepatitis, como otras cuestiones que no es bueno que le vaya a dar a ninguno de los pacientes. Entonces, en la cuestión de laboratorio, la verdad es que no tenemos que pedir absolutamente nada para nosotros hacer un diagnóstico de varicela. Es un diagnóstico 100% clínico, pero cuando tienes alguna duda diagnóstica, algo que puedes hacer es pedir una tinción de sangre. La tinción de sangre se hace destechando una de las vesículas, se talla un poquito la base de esa vesícula directamente con el portaobjetos y se pone la tinción de sangre. Que en la tinción de sangre lo que vamos a encontrar es estas células gigantes multinucleadas, pero lo único que nos está diciendo es que está infectado por herpes virus, porque todos los 8 tipos de la familia te van a dar estas células gigantes multinucleadas. Entonces, no es un diagnóstico de decir, este es una varicela, es simplemente es una enfermedad por herpes. Entonces, puedes pedir eso sí, inmunofluorescencias directas, indirectas, histopatología que no está necesario, y IgG, IgM y proteína C reactiva que puede ver si esta PCR es positiva o no. La prevención, como les decía en algunas diapositivas anteriores, es con el esquema de vacunación. Entonces, lo que tenemos es la vacuna monovalente o combinada que está compuesta de virus vivos atenuados. Al ser virus vivos atenuados, recuerden que no se puede poner en pacientes inmunosuprimidos o pacientes que estén, por ejemplo, con medicamentos biológicos o inmunosupresores. También pacientes que sean esplenectomizados tampoco se les debe de poner y todo esto se debe de aplicar previo a estos tratamientos. Entonces, se aplica entre los 12 y 18 meses en 2 dosis con un intervalo de al menos 4 semanas hasta 3 meses, pero la segunda dosis se puede recorrer hasta los 4 o 6 años.
Va a ser por vía intramuscular o subcutánea en la región deltoidea del brazo izquierdo y está contraindicado en embarazo, alergia a neomicina o tuberculosis activa no tratada. Vamos a ver una pregunta que puede venir en su examen. Una mujer de 32 años, es gesta cero, menarca a los 12 años y empezó la vida sexual activa a sus 20 años, acude a consulta debido a que tiene deseos de embarazarse y desea llevar un correcto seguimiento. Ella es una maestra de preescolar y refiere nunca haber tenido varicela. No tiene esquema de vacunación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La mujer debe evitar embarazarse debido al alto riesgo laboral. La mujer debe recibir una sola dosis de la vacuna y evitar embarazarse los siguientes 3 meses. La mujer debe recibir 2 dosis de la vacuna y evitar embarazarse los siguientes 3 meses. Y la mujer no debe embarazarse debido al alto riesgo de complicaciones. Aquí lo que tenemos que hacer es tratar de evitar también algo que se llama la varicela congénita. La varicela congénita es la varicela que se da en el embrión cuando la mamá tiene varicela y fue durante el primer trimestre de embarazo, las primeras 20 semanas en sí, no tanto el primer trimestre, pero es donde es más complicado, porque acuérdense que el primer trimestre de embarazo pues es donde está la organogénesis. Entonces, la mujer debe recibir 2 dosis de la vacuna y evitar embarazarse los siguientes 3 meses. Ya después se quita un poquito también el riesgo porque ya tiene todos los anticuerpos. Entonces, como les decía, la varicela es una dermatosis de distribución centrípeta constituida por estas vesículas. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver. Incubación de 10 a 20 días, los pródromos 24 a 48 horas antes de empezar el problema y 4 a 7 días de erupción que lo vamos a ver en todos lados. Entonces, bien importante, se los vuelvo a recalcar. Dato clave para su examen es donde digan una gota de rocío sobre un pétalo de rosa o gotas de agua sobre un pétalo de rosa, es varicela. Siempre, siempre, siempre. Entonces, aquí lo que les decía, tenemos que evitar este síndrome de varicela congénita. Entonces, el detalle es que estos pacientitos, si tienen si la mamá tiene varicela en las primeras 20 semanas, lo que tienen que ver es que nos va a dar el síndrome de varicela fetal. De la 1 a la 28 semanas de haber nacido el bebé, nos va a dar varicela neonatal y 2 semanas después del embarazo es una varicela que es ya no tan agresiva, ¿no? Entonces, aquí sí, el pacientito que tenga varicela congénita, pues puede tener embriopatía si fue durante el primer trimestre, bajo peso al nacer, atrofia cortical, anomalías oculares, ruptura prematura de membranas y extremidades hipoplásicas, que son cuestiones que pueden hacer que hasta un 30% de los pacientes fallezcan por este síndrome de varicela congénita. Entonces, vean cómo todo es la cuestión es sobre todo en el periodo de embriogénesis. Ya cuando sea en el segundo o tercer trimestre no es teratogénico, pero puede presentar riesgos de tener zóster durante los primeros 2 años de vida. Entonces, por eso les decía que el herpes zóster no es exclusivo de los pacientes adultos. También se puede dar en los pacientes pediátricos que tuvieron varicela cuando estaban dentro de la pancita de mamá. Entonces, les vuelvo a recordar, el diagnóstico es completamente clínico, lo puedes corroborar con el citodiagnóstico de Zank, donde vamos a encontrar estas células gigantes multinucleadas o células con cuerpos de inclusión nuclear. La PCR nos puede servir, inmunofluorescencia directa, y vean aquí en las guías de práctica clínica te lo dicen que el diagnóstico debe ser clínico. Entonces, el diagnóstico puede ser confirmado por la detección directa de los patógenos con PCR o pruebas serológicas como ELISA. Entonces, pueden distinguir sobre todo también entre el virus vacunal y el virus salvaje, que nos van a dar cuestiones diferentes. El tratamiento siempre, 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 sobre todo en pacientes que no tengan ningún tipo de riesgo, debe ser solamente sintomático. Quitarle un poquito la comezón, ayudarlo a mejorar lo de la fiebre, dar antipiréticos. Podemos dar algunos polvos secantes que vienen en las guías de práctica clínica. Entonces, talco, óxido de zinc, baños de avena, mentol, muchas veces calamina. Y los pacientitos que son muy, 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 muy graves, tienes que darles inmunoglobulina humana o puedes dar inmunoglobulina específica con patavirus de varicela. Ya a los pacientes que tienen cierto riesgo o mayores de 12 años se les recomienda dar aciclovir cada 8 horas.
Entonces, el manejo epidemiológico, pues, es aislar a los pacientes durante los siguientes 7 días de que empezó el exantema, avisar directamente a la escuela o donde estén los niños en contacto con otros niños, y es una enfermedad de notificación inmediata a la jurisdicción sanitaria, que es lo mismo que vamos a ver con otras enfermedades. Esta vez no es tan común que la tengas que estar notificando, pero, por ejemplo, sarampión y rubiola sí, esas sí son de notificación inmediata. Entonces, vean, por ejemplo, las complicaciones en los niños son bastante raras, pueden dejar, no tan raro sería que dejen cicatrices, acuérdense que los niños se rascan mucho y siempre van a tener alguna zona que se rascaron de más, las infecciones, púrpuras, pleuritis, neumonía y todos los que ya habíamos visto. Los adultos el cuadro puede ser más grave, acuérdense que los pacientes adultos les va peor cuando les da varicela, entonces pueden tener muchas otras alteraciones. Entonces, espero que les haya servido este repaso de varicela. Es algo que ustedes seguramente ya vieron muchas veces en la consulta del día a día y pues que ya saben tratar y que deben de saber responder muy bien las preguntas en su examen.
Hola, yo soy el doctor Igor López Carrera, soy pediatra y dermatólogo pediatra y en esta ocasión vamos a hablar un poquito más de otras enfermedades exantemáticas como sarampión. Entonces, en esta plática vamos a hablar un poquito de estos conceptos básicos, cuál es la epidemiología, los diferentes factores de riesgo, cómo prevenirlo, la transmisión, su cuadro clínico y finalmente un poquito acerca del tratamiento. Entonces, como lo hemos hecho en otras pláticas, vamos a hacer algunos tipos de preguntas también que nos ayuden un poquito a entender un poco más esta enfermedad. Entonces, una pregunta. El sarampión junto con la rubiola, la escarlatina y el eritema infeccioso, entre otras, se considera una enfermedad exantemática clásica de la infancia. ¿Cuál corresponde a la que mencionamos, que es el sarampión? Primera enfermedad, segunda enfermedad, quinta enfermedad o sexta enfermedad. En este caso es la primera enfermedad. Como ustedes lo saben, la primera enfermedad se describió como el sarampión, la segunda como escarlatina, que está dada por Streptococcus pyogenes, la tercera la rubiola, por el virus de la rubiola, cuarta enfermedad, siendo la piel escaldada estafilocócica, que es por Staphylococcus aureus, quinta enfermedad, el eritema infeccioso por parvovirus B19, la sexta, el exantema súbito como el virus del herpes tipo 6 y otras exantemáticas que se pueden encontrar como las que vemos ahí. Entonces, esta entidad fue descrita por primera vez por Racés, es un médico persa del siglo X. Entonces, esta es una de las 6 enfermedades exantemáticas clásicas de la infancia. Entonces, la clasificación de las enfermedades exantemáticas es dependiendo su morfología y de su etiología. En cuanto a la morfología, podemos ver que es de forma maculopapular, que es la gran mayoría de las lesiones, como esta, que es el sarampión, es una de ellas, las purpúricas, petequiales o las que dan vasculitis, como la púrpura de Henoch-Schönlein, eritematoso difuso que tenga descamación, por ejemplo, en algunos pacientes que tengan psoriasis, piedra rosa Gibert, vesículo pustular como los herpes, anulares como el eritema anular centrífugo o misceláneos que tienen combinación de todas estas. En la etiología tenemos que ver si es directa hacia lo que lo está ocasionando, que generalmente es infeccioso, o parainfeccioso como muchas de estas enfermedades que dan, que es una respuesta directamente asociada hacia el virus que lo está ocasionando o la bacteria. Otra pregunta, ¿en qué porcentaje la agente causal de los exantemas clásicos tiene una etiología viral? 60%, 48%, 72% o 91%. Entonces, cuando vemos un pacientito que presenta un exantema clásico de la infancia, ¿qué porcentaje es una etiología viral? 72%. Entonces, como lo dicen las guías de práctica clínica, en los niños los exantemas están usualmente relacionados con infecciones. Del 65 al 100%, estos exantemas que tienen fiebre tienen una causa infecciosa y el 72% es viral. La mayoría de las veces son inofensivos, generalmente son enterovirus, por lo cual los exantemas maculopopulares van a ser generalmente dados por enterovirus. El resto pueden ser por erupciones farmacológicas, enfermedades reumatológicas u otras, y bacterias potenciales como bacterias espiroquetas, rickettsias o diferentes enfermedades. Entonces, el sarampión es una enfermedad de distribución mundial. Entonces, antes de la primera vacuna, era una enfermedad endémica, se encontraba en todos lados. Después de la vacunación, la verdad es que se ha logrado hacer un esquema de vacunación muy, muy bueno y por eso ya casi no se tiene. Tiene un poquito más de predisposición y predilección por el sexo masculino y esto no se sabe exactamente cuál es la casuística. La microbiología es un virus de la ARN que es monocatenario, en cual tiene un sentido negativo. Esto no significa gran cosa, simplemente es parte de los espectros. Lo que ya sabemos es que la región de las Américas se dijo que ya estaba libre del virus en el año del 2016. Entonces es algo bien importante que ustedes no hagan diagnósticos de sarampión solamente por ver al paciente. Es muy difícil ya que encontremos casos de sarampión. Algo que van a formar de forma, algo que van a tener es la formación importante de células gigantes de Warthin-Finkelday, que son patognomónicas de esta enfermedad y se van a encontrar a nivel de laboratorio. Nosotros no las podemos ver. Vamos a encontrar diferentes proteínas que son fundamentales, la nucleoproteína, la fosfoproteína polimerasa, la proteína de matriz, las hemaglutininas, glucoproteínas, proteínas mayores y la hemaglutinina neuraminidasa, que todos estos infieren su cuestión patológica. Entonces,
Como les decía, esta incubación se da de 8 a 12 días con un pródromo de 7 a 11 y se va a contagiar de persona a persona. Previo a la vacunación, vean cómo el 90% de las personas lo tenían antes de los 15 años y en el 2007 ocasionó 197,000 muertes. Esto, lo que te va a dar también el cuadro clínico, es algo que se le ha llamado el triple catarro. ¿Por qué? Porque el paciente lo que va a presentar es un catarro nasal, que es la coriza, catarro ocular, que es la conjuntivitis, y el catarro bronquial, que es la tos. Entonces, estos pacientes tienen fiebre alta, conjuntivitis, secreciones nasales que hacen que tosas, que estornude, pérdida del apetito, aparición de este exantema, la tos seca y las manchas en la boca antes del sarpullido, que ahorita las vamos a ver un poquito más adelante. Como les decía, en avisos epidemiológicos ya hay más nuevos, pero bueno, esto salió justamente cuando empezamos a tener los brotes de casos de sarampión. Es que ya no tendríamos que tener casos de sarampión en México, pero se empezó a tener un repunte de los mismos. ¿Por qué? Porque en otras partes del mundo teníamos otro tipo de lesiones. Vean cómo los casos confirmados de sarampión en América fueron los que vemos ahí, generalmente en la gran mayoría de los pacientes. Por ejemplo, Venezuela es donde tuvo un repunte muy alto en diciembre del 2018. Entonces, estos fueron los meses del inicio de los síntomas. Vean como México en un color naranjado no lo vemos en este caso. Pero aquí, por ejemplo, en esta gráfica, vemos cómo la tendencia es que en el año de 1990 había muchísimos, la vacunación ya fue mejorando cada vez más y vean cómo llegamos a tener 0 casos en algunos momentos, ¿no? Ya no había casos, 4, 6, 6, 4, 23 casos, 64 casos y de repente otra vez la casuística bajó mucho, mucho, mucho hasta tener casi nada de incidencia en el año 2018. Entonces, los factores de riesgo son la asistencia o laborar en guarderías. Lógicamente, mientras más estemos en contacto con niños que no estén vacunados, pues tenemos mayores riesgos. Sobre todo somos adultos que no fuimos vacunados de forma adecuada. Pacientes con inmunodeficiencias, sobre todo inmunodeficiencias humorales. Los pacientes desnutridos, el personal de salud que está todo el tiempo ahí. Hay muchos casos, por ejemplo, de residentes que estaban, o residentes o médicos pasando de servicio social que estaban pasando por pediatría y resulta que les dio esta enfermedad porque había un brote en ese hospital, que es muy raro, les digo, en estas épocas, pero sí se da. La falta de inmunizaciones, pues ni se diga, esto va a ser alguna cuestión de lo más importante. Entonces, es muy contagiosa, 90% de riesgo de contagio, desde 5 días antes de presentar la sintomatología por las gotas aerolizadas suspendidas en el ambiente que se pueden quedar hasta 1 hora. Por eso es que de repente se puede recomendar que tengan presión positiva a los cuartos donde estén los pacientes que tienen sarampión. Entonces, lo que sí sabemos es que es más común durante los meses de invierno, es muy contagioso, es con tantos no vacunados, 90% una tasa de ataque por las gotas respiratorias y la conjuntiva, van directamente la invasión al epitelio respiratorio, tejido local linfoide, viremia primaria que nos lleva a diseminación retículo endotelial, después nos lleva a una segunda viremia que nos ataca directamente la piel y múltiples órganos. Entonces, la vacuna triple viral protege contra sarampión, rubiola, parotiditis, viruela, sarampión y rubiola. A ver. Perdón, tuve un pequeño detalle con la computadora. Entonces, la vacuna triple viral protege contra sarampión, rubiola, parotiditis, viruela, sarampión y rubiola, varicela, rubiola y sarampión, sarampión, varicela y parotiditis. Aquí si nosotros vemos esta pregunta, la triple viral sobre todo va a estar protegiendo contra enfermedades que ya vemos cada vez menos, pero una de ellas que no viene aquí es la de la viruela, no viene la triple viral. Entonces quitamos esta que ya sabemos que no existe, esto ya no existe la viruela como tal, nada más hemos encontrado ahorita los casos de viruela del simio. Entonces, sarampión, rubiola, parotiditis es buena porque varicela viene en otra enfermedad, entonces quitamos estas dos y ya nada más nos queda sarampión, rubiola y parotiditis.
Entonces, recuerden que el esquema de vacunación desde los años 70 lo tenemos en la triple viral. Es una vacuna de virus vivos atenuados, por eso es bien importante las contraindicaciones como el embarazo, la alergia a la gelatina o la neomicina y pacientes inmunodeprimidos o que tengan alguna inmunodeficiencia. Recuerden que estos pacientes, sobre todo también pacientes, por ejemplo, reumatológicos u oncológicos, que van a tener que ser sometidos a medicamentos inmunosupresores, tienen que tener el esquema de vacunación previo a, si no, pues van a tener muchas complicaciones. La aplicación es intramuscular en región deltoidea en el brazo izquierdo. Aquí lo vamos a ver, 4 diferentes periodos. Vamos a ver el periodo de incubación de 6 a 21 días, en la cual tenemos la replicación viral, diseminación hematológica y es completamente asintomática. Van a tener los pródromos, que el paciente se empieza a sentir mal, de 4 a 8 días después. Va a haber febrícula, fiebre, tos intensa, fotofobia, corizas y las famosas manchas de Koplik. El desarrollo del exantema se da por 7 días más, en la cuales vemos esta dermatosis maculopapular, que es confluente y tiene diseminación cefalocaudal. Y el de recuperación puede ser de tos y linfadenopatías, que son más tardíos. Entonces, podemos ver a estos pacientes, vean cómo las fotos son bastante viejitas. La verdad es que es difícil que nosotros podamos ver ya todo esto. Les digo que casi no hay estos casos de sarampión. Entonces vean que son 14 días después de la exposición y de que tengan el pródromo. Inicia en la cara de forma retroauricular y luego se va a diseminar de la misma forma en la que inició. O sea, el paciente empieza cefalocaudal y se va desapareciendo cefalocaudal. Entonces, es un exantema morbilliforme con máculas y pápulas eritematosas confluentes. Entonces, vamos a tener manchas de color café y estas mismas manchitas van a presentar una descamación pitiraciforme, que es una descamación muy discreta. Entonces vean, por ejemplo, en este paciente que pudieron tomar las fotos de cómo fue apareciendo toda esta alteración. Entonces vemos los exantemas, vean cómo se va localizando en la espalda, al octavo, al noveno y al 10º día, en el cual ya se llenó, y vemos la afección palmar y plantar que pueden presentar estos pacientes. La cuestión del enantema, recuerden, los enantemas son las lesiones que el exantema es ver las lesiones en piel y el enantema es ver las lesiones a nivel de las mucosas. Entonces, el enantema típico es ver estas lesioncitas o puntiformes de color blanquecino, grisáceo y también que pueden ser un poco eritematosas, como pueden ver aquí en la parte lateral, que están distribuidas en la mucosa yugal. Esto está directamente al lado del segundo molar. Y estas son las famosísimas manchas de Koplik. Estas manchas de Koplik son patognomónicas de sarampión. Entonces, se da 2 días antes del exantema hasta 2 días después. Algo bien importante en esto que nos puede hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, de la rubeola, es la conjuntivitis que presentan los pacientes. Siempre va a estar en todos los casos y sobre todo inician desde la parte prodrómica y es importantísimo que estos pacientes llegan a tener también fotofobia, que es muy característico del sarampión. Entonces, el diagnóstico es clínico totalmente. La corroboración va a ser con la IgG o la IgM. La IgM, acuérdense que es de enfermedad activa. La IgG es una enfermedad que puede ser ya tardía o que ya tuvo. Entonces, va a ser la IgM contra el virus 1 o 2 días posteriores al inicio del exantema. La IgG contra el virus 2 a 4 semanas posteriores. Y hay algunas personas que dicen que se debería de realizar cultivo, pero la verdad es bastante difícil de hacer y ya no se está realizando. Entonces es mejor mandar a hacer este tipo de serologías para asegurar que se tiene esta enfermedad. Y acuérdense que también esta es una enfermedad de notificación inmediata. Entonces no pueden dar ustedes un diagnóstico de sarampión sin tener todas las características de qué es un sarampión y tener ya la IgG y la IgM que estén positivas alguna de estas dos. Tratamiento farmacológico, le puedes dar simplemente cuestiones nada más para que se sienta mejor el paciente, como antipiréticos y darles buena hidratación, porque a veces estos pacientes no quieren comer, se sienten muy mal y por ende no quieren estar consumiendo nada y se pueden deshidratar. Hay otras cuestiones en las que se sabe que los pacientes tienen una depresión de la vitamina A
Por eso es que en los pacientes como el nuestro, que podemos estar deficientes de vitamina A, en el cuadro agudo se puede ayudar a disminuir estas complicaciones cuando se suplementan con vitamina A. Evitas tener diarrea, evitas tener neumonía. Y bueno, aquí se recomienda pacientes hospitalizados que tengan de 6 meses a 2 años de edad, y estos pacientes inmunocomprometidos de 6 meses y en quienes se tiene documentada directamente la deficiencia en la vitamina, ¿no? Ya se hace por una mala absorción, por desnutrición o por cualquier otra cosa. Entonces, las recomendaciones son 100,000 unidades internacionales de vitamina A en los pacientitos menores de 1 año y 200,000 unidades en estos pacientitos que ya sean mayores de 1 año. Esto diario mientras tenga el cuadro. Algo que ayuda también mucho es que la vitamina A, acuérdense que se va excretando por los queratinocitos de la piel, entonces hacen un recambio de piel muy rápido, lo que hace es que se vaya yendo mucho más rápido el virus, ¿no? El manejo epidemiológico es tener aislados a los pacientes, vacunar a los contactos susceptibles las primeras 72 horas de que estuvieron expuestos a los pacientes con esta enfermedad. Por eso es, si hay algún paciente que tengan positivo para sarampión, se debe de avisar a todas las zonas donde estuvieron en contacto estos pacientes. Entonces, como les decía, enfermedad de notificación inmediata a la jurisdicción sanitaria y búsqueda activa de contactos los primeros 35 días. Por eso es tan importante hacer un cerco sanitario en todos estos pacientes. Los pacientitos pueden tener complicaciones como neumonía, otitis media o encefalitis, y algo más grave que es la panencefalitis esclerosante subaguda, que esto puede aparecer años después de haber padecido sarampión y puede matar al paciente. Entonces, algo importante es que los pacientes con insuficiencia celular, como leucemia, desnutrición grave o moderada, menores de 5 años, sobre todo los menores de 1 año o los mayores de 20, tienen mayores riesgos de desarrollar complicaciones. O sea, por eso se daban estos exantemas de la infancia, porque eran bastante benignos en su momento, pero bueno, a los pacientes que tenían alguna cuestión extra, pues les iba bastante mal. Entonces, se recomienda hospitalizar a estos pacientes inmunodeficientes y aquellos que tengan alguna complicación moderada o grave. ¿Cuál de las siguientes vacunas puede administrarse a la madre durante el embarazo? La de sarampión, la de poliomielitis, la del tétanos, la de la rubiola o la de la tos ferina. Entonces, recuerden toda esta cuestión en la cual nosotros veíamos que los pacientitos tienden a vacunarse de forma adecuada. Entonces, los esquemas de vacunación están hechos estrictamente para ciertas edades. El detalle es cuando llegan otro tipo de edades que no se han puesto esto para tener un mejor esquema de vacunación, pues se tienen que llenar algunas de estas vacunas o ponerlas justamente antes de algún evento. En este caso, un evento es el embarazo. Entonces, las vacunas que están contraindicadas en el embarazo son todas aquellas que son de virus vivos. Entonces, sabemos que la sarampión, rubiola, portitis es vacuna de virus vivos. Entonces, en esta respuesta quitamos sarampión, rubiola. La poliomielitis, aquí hay un bemol, porque está la poliomielitis la tomada y la poliomielitis inyectada. Entonces aquí hay una que sí es de virus vivos y la otra no, es de cápsides. Entonces esta respuesta está como truqueada, porque además las dos que te quedan sería tétanos y tosferina, que tétanos y tosferinas vienen en la DPT, que justamente son vacunas que están recomendadas en el embarazo. Entonces, la respuesta que estuvo en alguno de los exámenes de residencias médicas fue tétanos. El detalle es que también tosferina se debe de poner en todos los pacientes que están embarazadas o en los familiares que también estén en contacto con el bebé durante los primeros meses para evitar el síndrome coqueluchoide. Entonces, aquí esta pregunta que vino en uno de los exámenes nacionales de residencia, pues tenía estos bemoles, pero en la teoría si está bien en su examen, pónganle tétanos. Entonces, espero que les haya servido este pequeño repaso. La verdad es que las enfermedades exantemáticas son hasta cierto punto bastante cortos estos temas, no hay mucho que agregar y no vienen tampoco tantas preguntas en el examen. Se las deben de saber, se deben de saber cómo hacer el diagnóstico diferencial entre una y otra, y algo muy importante también es saberse el esquema de vacunación. Eso sí, se los van a preguntar en su examen. Bueno,
Cualquier cosa pueden seguir buscando todo este tipo de publicaciones en las cuales van a aprender un poquito más de la cuestión de las enfermedades exantemáticas. Pues bueno, espero que este pequeño repaso les haya servido de algo.